Bien, entonces el tema de hoy es la reproducción del color. La clase anterior estuvimos viendo la teoría del color y cómo se van formando los colores a partir del conocimiento de que la percepción del color se basa en la luz, el objeto y el receptor. O sea, esta tríada compuesta por una persona capaz de percibir el color, la luz que ilumina los objetos y los objetos que absorben o reflejan la luz, es lo que nos permite la percepción del color en general. Ahora bien, para reproducir los colores, ¿sí? O sea, esto que hablábamos sobre la naturaleza física, fisiológica y psicológica de la percepción del color, tiene que ver con lo que vemos habitualmente y lo que percibimos de nuestro entorno. Ahora, nosotros los diseñadores y otros profesionales que trabajamos en la comunicación y en la representación a través de la imagen, necesitamos saber cómo es posible reproducir el color que nosotros percibimos del mundo real, necesitamos reproducirlo sobre algún tipo de soporte, ya sea un soporte digital o un soporte analógico, como la impresión sobre distintos tipos de soportes de impresión. Eh, entonces, habíamos dicho que la teoría tricrómica formulada por Jung y Helmholtz se basaba en que al superponer tres fuentes de luz separadas, conocidas como colores primarios, se puede obtener otros colores a los que denominamos colores secundarios. La teoría tricrómica de Jung y Helmholtz se basó, digamos, en la idea de que el ser humano podría percibir solamente o tenía tres tipos de fotorreceptores y que esos receptores que teníamos estaban o eran sensibles al rojo, al verde y al azul, especialmente, que fue comprobado luego cuando se pudo recién obtener la imagen microscópica del ojo en el año 1964. Entonces, esta teoría tricrómica de la mezcla aditiva, que se basa en los tres colores primarios conocidos como colores primarios luz, ¿sí? Porque se basa en fuente de luz, se basa en sumar colores, o sea, sumar fuentes de iluminación para obtener una mayor variedad de colores. Y en esta teoría tricrómica de la mezcla aditiva se basa la reproducción del color en las pantallas y monitores, o sea, pantallas de celulares, de televisión o monitores de computación. Trabajan con la luz y superponiendo o mezclando los colores rojo, verde y azul con distintas intensidades, en este caso de la reproducción en soportes digitales, se pueden obtener mezclas de colores que logran engañar al sistema visual humano y generar una ilusión, ¿sí?, que nos permite visualizar las imágenes a todo color, ¿sí? En la teoría tricrómica también existe la mezcla sustractiva, ¿sí?, que se basa en la capacidad que tiene la materia de absorber una parte del fenómeno del espectro electromagnético, o sea, de las ondas del espectro electromagnético que emiten las fuentes de luz, y reflejar o transmitir otra parte de las ondas. Entonces, dependiendo del color que puedan absorber o reflejar, o las longitudes de onda, mejor dicho, que pueden absorber o reflejar los objetos, esos objetos se perciben como de determinados colores. Basándose en los colores secundarios de la mezcla aditiva, cian, magenta y amarillo, pero en este caso se llama mezcla sustractiva porque lo que hacemos es quitar color en una superficie blanca,
Si tenemos un soporte a imprimir blanco, que mayormente se imprimía sobre blanco, o inclusive a veces cuando se imprime sobre soportes de color, papeles, por ejemplo, de color o plásticos transparentes, es necesario generar una base cubritiva blanca para poder reproducir y representar los colores que se imprimen con las tintas cian, magenta, amarillo y negro. ¿Está? Entonces, la mezcla sustractiva se basa en la capacidad de los objetos de absorber, reflejar o transmitir la luz, que era lo que habíamos visto en la parte de la materia en la clase anterior. Entonces, en esta mezcla sustractiva se puede imprimir y obtener distintos colores a partir de la mezcla de tres tintas básicas, como el cian, el magenta y el amarillo, que en la impresión en general lo que se hace es utilizar una tinta más, la tinta negra, para mejorar el contraste de la imagen. Esto también lo habíamos dicho en la clase anterior. Voy a ir rápido en esta parte porque necesitamos llegar a al tema de reproducción de la imagen y el color para poder desarrollar los prácticos, tanto el anterior como el que se viene. Entonces, en la impresión, a través de la teoría que se basa en la mezcla sustractiva, se hace una impresión a color sémica que se denomina cuatricromía o también fotocromía, ¿sí? La fotocromía en los sistemas tradicionales de impresión se la llama así porque para obtener la separación de los cuatro colores se hacía un fotocromo, ¿sí? Para separar una imagen en cian, magenta, amarillo y negro, y por eso también se le llamó impresión en fotocromía o cuatricromía cuando se refiere a la cantidad de tintas que se utiliza. En este caso, como decíamos anteriormente, se le agrega a las tintas básicas de la teoría tricrómica de la mezcla sustractiva la tinta negra. Se imprime a través de puntos de trama, porque por lo tanto para ello hay que tramar la imagen, ¿sí? Hay que separar la imagen que normalmente es de un tono continuo, o lo que nosotros percibimos del mundo real se percibe como un tono continuo donde no hay visiblemente, o sea, no es posible visibilizar las moléculas o los átomos que componen a la materia. Entonces todo se percibe como un tono continuo y lo que hacemos es separar esa imagen en pequeños puntos que se conocen con el nombre de puntos de la trama, que se utilizan para reproducir las imágenes, a través de un proceso que se llama autotipía, o sea, el proceso de tramar una imagen se llama proceso de autotipía, y en la actualidad, cuando hablamos de, o sea, de separar o tramar la imagen por procesos digitales, se le llama rasterización, ¿sí? Generación de la trama a través de un proceso de rasterización de la imagen. La idea de, o sea, la idea de imprimir de esta manera se basa en que, como los puntos son tan pequeños y se superponen los colores entre sí, el ser humano no puede percibir esos puntos de la trama y genera una ilusión que se llama la ilusión del tono continuo. O sea, si nosotros vemos una imagen impresa en un libro, en una revista, en un folleto, o sea, una fotografía impresa, no nos damos cuenta a simple vista de que esa imagen está tramada, debido a que como los puntos son tan pequeños y se reproducen, aunque como vieron recién en el caso de el maple de huevo que está impreso sobre una pasta celulósica moldeada, con una trama muy abierta, se pueden percibir los puntos de la impresión. Pero la idea de imprimir imágenes a todo color
se basa en que el tamaño del punto tiene que ser lo suficientemente pequeño para que el ser humano, el sistema visual humano, no pueda ver esos puntos y que al superponerse entre sí los puntos de los distintos colores en una trama que tiene rotación y forma una roseta de impresión, el ser humano lo percibe como una imagen de tono debido a que se funden en los fotorreceptores que tenemos en la retina, que son los conos y los bastones. Entonces, esta impresión a todo color le agregamos a la impresión con 4 tintas los puntos de tramas que se superponen y que pueden variar de tamaño para determinar zonas más claras o más oscuras en las imágenes. Como la mezcla es sustractiva, lo que hacemos es tapar la superficie del soporte de impresión blanco. O sea, quitarle luz a la superficie del soporte, y esto se hace en puntos de tramas que varían, ¿sí? Varían en tamaño según el porcentaje o área de la superficie del soporte, que la superficie del soporte es un color pleno o pluma. Cuando tiene de 99% para abajo, ¿sí?, en porcentaje de superficie cubierta, esos puntos van variando de tamaño, o sea, se van achicando hasta que son tan chicos que no se pueden reproducir. Alrededor del 5% más o menos del punto de trama ya no es reproducible, o del 5% para abajo no es reproducible. Por lo tanto, el soporte no tiene tinta y se lo va a ver del color que es, o sea, el blanco. Entonces, la impresión a color trata de cubrir la superficie del soporte para quitar o sustraer la luz que refleja el blanco que tiene la superficie, y según los porcentajes de la superficie del soporte que yo voy cubriendo con tintas de los 4 colores, se van a ir formando las imágenes a todo color. Se habla de que son más o menos posibles de reproducir unos 16 millones de colores a través de este sistema, donde varía, ¿sí?, el tamaño del punto, y utilizando tintas de los colores cian, magenta, amarillo y negro. ¿Sí? El negro, como no es considerado un color, se utiliza para resaltar las sombras o las zonas oscuras en la imagen. Si nosotros vemos esta imagen que estamos compartiendo, donde vemos el tigre, que en un lado está en imagen digital de píxeles y no se perciben esos detalles, y a la derecha vemos que el tigre está impreso con tramas, cian, magenta, amarillo y negro, aunque estas tramas están, por supuesto, muy exageradas como para que se pueda percibir. Estamos viendo que los colores que se van formando, si nosotros pudiéramos apreciar el punto de trama, sería el engañar al ojo humano, bostezando, supongo yo, por la forma en la que está sentado. Bueno, para ello entonces, para poder especificar los colores, o sea, nosotros si queremos reproducir un color necesitamos poder especificarlo. Yo no podría dirigirme a un impresor o a una máquina impresora y decirle imprimirme rojo manzana o verde turquesa o violeta o cualquier otro color. O sea, con estos nombres, con los que a veces nosotros denominamos a los colores, no sería posible describir precisamente un color y mucho menos reproducirlo. Entonces,
existen los denominados modelos de color. Un modelo de color, que no es más que una fórmula matemática, o en realidad no es una fórmula matemática, sino un modelo basado en números, que es abstracto, describe cómo se representan los colores a través de los sistemas de reproducción de color, lógicamente, como por ejemplo de poder reproducir el color con la mayor precisión posible. Entonces, cuando yo voy a especificar un color para reproducir, ya sea un gráfico o imágenes a todo color, necesito establecer los valores numéricos a partir de los cuales se van a combinar las luces, en el caso de que sea rojo, verde y azul o el modelo RGB, o las tintas de impresión en el caso que sea un modelo sustractivo basado en la impresión en cuadricromía, cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí? Por ello, los colores, los modelos de color más conocidos en la industria gráfica son el RGB y el CMYK. El HSB o el HSL son más bien utilizados, o modelos utilizados ya sea en fotografía o en video, ya que se basan en el tono, la saturación y el brillo, o en el tono, la saturación y la luminosidad de los colores. Entonces, si nosotros abrimos una paleta de colores en un programa de edición de diseño, ya sea Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel u otro programa que utilicemos, nos vamos a encontrar con una serie de que son la producción de color trabajando en tuplas numéricas, o sea, el RGB que va desde el 0, que es la ausencia de la luz, o sea, el negro, hasta el 255, que es la luz total, ¿sí? Si nosotros ponemos los tres canales rojo, verde y azul en 255 vamos a tener el blanco, y si lo ponemos los tres canales en 0 vamos a tener el negro. Si nosotros vemos en el sistema CMYK, ese color tiene una correspondencia, o en teoría al menos debe tener una correspondencia entre RGB y CMYK, van a estar los valores en porcentajes de área cubierta del papel, o también se le podría denominar porcentajes de trama, cian, magenta, amarillo y negro, en números que van del 0 al 100, ¿sí? De acuerdo a la cantidad o área del soporte en esa trama que cubra la tinta impresa. Entonces, el 0 va a ser blanco en el caso de cian, magenta, amarillo y negro, y el 100 va a ser el color pleno o pluma cuando superponemos los cuatro colores cian, magenta, amarillo y negro. Se va a formar un negro de cuatricromía o un negro pleno de cuatro colores. O, por ejemplo, si imprimiéramos un porcentaje de cian y un porcentaje de magenta, vamos a obtener algún tipo de azul o una variedad de azul de acuerdo a los porcentajes que utilice, ¿sí? Entonces, en la mezcla de tramas con porcentajes de tinta o de área cubierta del soporte se van obteniendo los distintos colores. Y en el modelo RGB se van obteniendo a partir de la intensidad con el cual se proyecta la luz en cada uno de los canales, ¿sí? Entonces, los canales RGB en 0 representan al negro, y en 255 los tres canales van a representar al blanco. Ahora bien, si yo pongo 200 de rojo y 200 de
de verde, ¿sí? Podría probablemente obtener algún tipo de color que se parezca al cian, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, estas tuplas numéricas que componen los dos colores o los dos modelos de color más utilizados en la industria gráfica o en la comunicación visual, el RGB y el CMYK, tienen una equivalencia entre sí, pero de alguna manera por sí mismos no tienen ningún tipo de sentido porque son completamente arbitrarios, ¿sí? Están establecidos por unas reglas impuestas por técnicos que se dedican a la reproducción de color, entonces no tendrían sentido o posibilidad de conversión si no están asignados o asociados a un espacio de color que sea absoluto, ¿sí? Un espacio de color absoluto vendría a ser como una especie de lugar o espacio donde se estandariza a nivel internacional la posibilidad o la posible percepción del color o la capacidad que tiene alguien de percibir el color o un dispositivo de reproducir el color para que tengamos valores de referencia, ¿sí? El mismo color en un dispositivo se puede ver de una manera, en otro dispositivo se puede ver de otra. El mismo tono de color o color que percibe una persona no es exactamente igual al que lo percibe otra persona. Para que puedan reproducir color, necesitan algún tipo de asociación o espacio de color que pueda ser absoluto, aceptado y que pueda servir de referencia para que los dispositivos que se utilizan para reproducir el color lo reproduzcan de la forma más correcta o más exacta posible. Entonces, tenemos modelos de color, cian, magenta, amarillo, el modelo y negro, el modelo CMYK o la tricromía de cian, magenta y amarillo. En el modelo de colores luz, rojo, verde y azul o RGB. Y para normalizar colores especiales en la industria gráfica se utiliza el sistema Pantone, ¿sí? También existe un modelo de impresión que se llama hexacromía, que utiliza cian, magenta, amarillo, negro, ¿sí? Naranja y verde para reproducir más precisamente los colores, aunque este modelo de hexacromía no tuvo mucho éxito realmente y se establecieron otros modelos de hexacromía, como por ejemplo imprimir con tinta cian, magenta, amarillo, negro, cian claro, magenta claro, para reproducir mejores las luces. En algunos casos, algunos tipos de impresora utilizan dos tipos de negro, como el negro foto y el negro de proceso, como para poder lograr reproducir mejor los colores, pero la industria gráfica básicamente va a trabajar con modelos de color RGB, CMYK y para los colores especiales o para la normalización de los colores, el sistema de normalización se llama Pantone. Estos otros modelos de color les había comentado que no son muy utilizados por los diseñadores, sí por los fotógrafos o por los comunicadores que utilizan el video como medio de comunicación, así que no le vamos a prestar mucha importancia por ahora, salvo caso que estén retocando fotografías, por ejemplo, en Photoshop, y así es muy importante manejar el tono, saturación, luminosidad o brillo en las imágenes. Eh, vamos a ampliar un poquito lo de espacio de color, ¿sí? Un espacio de color, entonces, es una representación gráfica, visual, de los colores de la luz que pueden producir
la radiación electromagnética. En el caso del diagrama de cromaticidad CIE del año 1976, podemos observar que tiene como esta, o que tiene esta forma de como una especie de triángulo, pero con una punta redondeada, ¿sí? Tenemos en un espacio bidimensional todas las longitudes de onda de la luz visible, ¿sí? De los 420 o 430 nanómetros hasta los 680 nanómetros, que forman esta especie de curva, y ambos extremos unidos por una recta. Dentro de ese espacio bidimensional tenemos en una esquina el rojo, en la otra esquina el verde y en la otra esquina el azul, ¿sí? Por eso tenemos la representación de todos los colores que se pueden formar a través de la luz, y fue establecido en el año 1976 por la Comisión Internacional de la Iluminación, la CIE, que es un organismo internacional que se encarga de normalizar la reproducción de color en todo el mundo. Tenemos lo que sería la capacidad que tiene el ser humano y las fuentes de iluminación, o sea, la radiación electromagnética, de representar o percibir los colores. Entonces, por eso esto se llama espacio de color absoluto, o sea, incluye a todos los colores que podrían ser posibles de percibir por un observador humano promedio o que podrían ser reproducibles a través de las longitudes de onda de la luz. ¿Está? El otro espacio de color que estableció la CIE, o Comisión Internacional de Iluminación, es un modelo tridimensional que se llama CIE-LAB, donde además de el color, ¿sí? O sea, la capacidad que tiene la luz de reproducir el color a través de la radiación electromagnética, agrega un eje vertical donde se puede regular la intensidad de la luz, ¿sí? Por eso a esto se le llama luminosidad. Entonces, en el eje vertical tenemos la luminosidad desde la ausencia de luz, el negro, hasta la presencia total de la luz, que es el blanco, y en el plano horizontal, que conforman esta especie de modelo tridimensional o esférico, tenemos un canal que va del rojo al verde, que es el plano A, y otro canal que va del amarillo al azul, que es el plano B. Entonces, buscando en cualquier espacio de este modelo tridimensional a través de las coordenadas L, A, B, vamos a poder encontrar un color específico que incorpora, digamos, a la teoría de la reproducción del color con luz plena, ¿sí? O los colores puros de la radiación electromagnética, la cuestión de la luminosidad, ya sea del ambiente o del soporte que se quiera imprimir, o de las tintas que utilice. O sea, incorpora densidad de la luz, o sea, la luminosidad. Si hay más luz, está más claro y los colores se perciben de una manera. Si hay menos luz y está más oscuro, los mismos colores se van a percibir de otra manera. Si no hay nada de luz, no se ven los colores, y si la luz es tan intensa que puede de alguna manera encandilar al receptor, entonces tampoco se van a poder percibir los colores. O sea, donde se suman todas las luces, tampoco va a existir el color, o sea, va a ser luz blanca. De alguna manera, en el diagrama bidimensional, esto estaría representado por todo lo que está fuera del triángulo, sería el negro o la ausencia de luz,
la presencia de todas las ondas lumínicas. Entonces, estos espacios de color son espacios de color absolutos y están establecidos por la CIE. Entonces tenemos el modelo CIE XY en plano bidimensional y el espacio tridimensional que es el CIE LAB. Con respecto a los dispositivos e inclusive a las personas, podríamos decir, nosotros debemos entender que ningún dispositivo tiene la capacidad de reproducir todos los colores que están contenidos en este espacio de color absoluto. Si el espacio de color absoluto es un modelo de gráfico que representaría todas las ondas de luz que son posibles de ver. En cambio, por ejemplo, un monitor o una pantalla de televisor o una impresora solo sería capaz de reproducir una parte de ese espectro de colores que son posibles a través de la luz, el observador y el objeto. Por lo tanto, ahí aparecen lo que se denominan los espacios de color de dispositivos, que también pueden recibir el nombre de perfil de color de un dispositivo. Por lo tanto, entonces tenemos que un monitor, dependiendo del tipo de monitor, puede representar una cierta parte de los colores contenidos en el diagrama, o una impresora puede representar también una parte de esos colores que son posibles en teoría, pero que no se pueden reproducir en su totalidad. Estos gráficos que vemos acá son gráficos de alguna manera ilustrativos. No quiere decir que los monitores o las impresoras reproduzcan solamente una pequeña fracción, sino que para que podamos darnos cuenta de que de todos los colores posibles por la física, ¿sí?, la radiación electromagnética, por el objeto que tiene la capacidad de absorber y reflejar la luz, y por el observador que tiene la capacidad de recibir la radiación electromagnética a través de los fotorreceptores que están en el sistema visual y enviar señales al cerebro. En ninguno de los casos podríamos decir que todos los colores posibles en estos aspectos se puedan reproducir a través de la tecnología. Entonces, repito esto, los monitores pueden representar cierta gama de colores y eso está representado por un espacio de color de monitor. Una impresora puede reproducir cierta gama de colores y eso se traduce en un espacio de color o perfil específico de la impresora. O tenemos lo que se denominan los espacios de color estándar internacionales, que de alguna manera estos espacios de color estándar internacionales como el ESER, el Adobe RGB, el Profoto RGB o el espacio CMYK estándar, delimitan y establecen cuáles son los colores que debe reproducir sí o sí un dispositivo estándar. Entonces, si yo me manejo con un espacio sRGB, que es el que se utiliza en Internet para la reproducción del color en monitores de distintas marcas, de distintos tipos, lo que debo garantizar o garantizan ese espacio de color es que los usuarios y observadores puedan ver los colores que están contenidos dentro de ese triángulo, ¿sí? El Adobe RGB es un poco más amplio y lo utilizamos generalmente los diseñadores para diseñar y para imprimir imágenes o para hacer conversión de color después. Y el Profoto es un modelo que utilizan los fotógrafos, que utilizan otras tecnologías que pueden reproducir mejor los colores que los monitores o las impresoras. ¿Ah? Entonces,
el espacio de color específico es el que determina qué colores se pueden reproducir a través de los dispositivos que utilizo en la industria, como pueden ser los monitores o las impresoras. Entonces voy a tener un espacio de color para impresión offset, otro espacio de color para impresión en flexografía, otro para rotograbado, otro espacio de color para impresoras digitales, y después, además, si le sumamos los distintos tipos de soportes, se van a ir generando espacios, files de color, que son propios de un sistema de reproducción con un tipo de soporte determinado y un tipo de, en el caso de la impresión, de tinta determinada. Y ahí aparecen los perfiles de color que son muy necesarios para una reproducción correcta del color a través de los distintos dispositivos y soportes que utilizo. ¿Cómo se normaliza el color en la impresión? ¿Sí? Tenemos que el sistema de impresión a todo color utiliza tintas cian, magentas y amarillos que se imprimen en porcentajes de trama. Además de tramar la imagen, o sea, transformar la imagen en puntos que varían de tamaño, se le da una rotación a los 4 colores básicos que se utilizan. Estas rotaciones son el cian a 105, el magenta a 75, el amarillo a 90 y el negro a 45 grados. ¿Sí? O sea, la inclinación o rotación que tiene la trama se utiliza para que al superponer las tintas durante la impresión no aparezca una trama impresa directamente encima de la otra, porque lo cual lograría lo que se conoce con el nombre de efecto moiré, o además no solamente eso, sino que sería muy difícil de poder reproducir los tonos de color en las imágenes debido a que las tramas estarían impresas una sobre la otra. Al imprimir las tramas con distintas inclinaciones o rotaciones, lo que se puede observar en la impresión es la famosa roseta, ¿sí? La famosa roseta que se puede visualizar con una lupa, con un cuentahilos, con el zoom de una cámara, da cuenta de cómo los 4 colores están impresos con distintas inclinaciones de trama y van formando como una especie de roseta, de ahí su nombre, o sea, como un punto central y todos los puntos que van girando en torno a ese punto central como si fueran los pétalos de una rosa, de ahí el nombre roseta, ¿sí? Que hacen que estas tramas, de alguna manera, también, o sea, puedan reproducir mejor los colores, pero que además logran engañar más fácilmente al sistema visual humano para generar lo que conocemos con el nombre de ilusión de tono continuo, ¿sí? O sea, si el color que está a 90 grados, que es el amarillo, es el más difícil de ver, el más fácil de ver es el que está más inclinado, que es el negro. O sea, el que tiene mayor contraste tiene mayor inclinación, y el que tiene menor contraste tiene o no tiene inclinación en realidad, porque está a 90 o a 0 grados, que es el amarillo. El cian y el magenta se utilizan en la misma inclinación, pero inversa. O sea, uno está a 15 grados más del 90 o del amarillo, a 105 grados, o a 15 grados menos del amarillo, que serían 75 grados. Si nosotros queremos engañar al ojo humano, y el ojo humano puede percibir o alinear los puntos mejor en el plano horizontal o vertical, debido a que nuestra fisiología es vertical, porque nos mantenemos parados, ¿sí?
al centro de gravedad y nuestros ojos tienen una posición horizontal y además la referencia generalmente es el plano del horizonte, estamos dotados para ver más fácilmente todo lo que esté en posición vertical a 90 grados o en posición horizontal, ¿sí?, a 0 grados. Lo cual, ¿sí?, por lo cual cualquier cosa que no esté a 90 o 0 grados generalmente nos confunde o nos molesta. ¿Sí? ¿Es cierto o no? Si yo veo un cuadro que está inclinado, me molesta, hasta inclusive tengo la tendencia de girar mi cabeza para poder mirar ese cuadro. Si veo un árbol que está torcido, me inclino para mirarlo. Si me paro frente a la Torre de Pisa en Italia, voy a tener la tendencia de inclinarme, según la inclinación que tiene la torre, porque nuestro cerebro y nuestro sistema visual están acostumbrados a ordenar todo en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Entonces, para poder confundir mejor a nuestro sistema visual y engañarlo de alguna manera, para que no pueda percibir fácilmente los puntos de trama de la impresión, lo que hago es inclinar estas tramas, formar una roseta que es como un torbellino, como algo que está completamente girando, para que nuestro sistema visual no lo pueda ordenar en vertical y horizontal, y además coloco los colores que son más difíciles de ver en el plano vertical y horizontal, como es el amarillo, y los demás colores inclinados para que nuestro sistema visual, al buscar alinearlos y al estar todos mezclados y formando como una especie de roseta, nos cueste completamente poder alinear los puntos y ver la trama. O sea, yo puedo percibir los puntos de trama si mi sistema visual logra alinearlos. Si no los logra alinear, ahí es donde el sistema visual es factible de engañar. Entonces así se produce la impresión a color. Si yo quiero imprimir colores, ¿sí?, tengan en cuenta que imprimir colores que están compuestos por porcentajes que no sean 100% tramados en la impresión, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos un naranja que se obtendría con un 60% de magenta y un 100% de amarillo. Entonces, el amarillo sería un pleno, pero el magenta estaría tramado. Por lo cual, visto con un cuentahilos o con una lupa, se podrían percibir como puntos rojos impresos sobre el amarillo, ya que al imprimir el magenta sobre el amarillo, ese magenta impreso se transforma en rojo, ¿sí? Suma el amarillo más el magenta y aparece el rojo, y en el fondo voy a ver el amarillo. Entonces lo que voy a ver es rojo y amarillo, y me va a aparecer desde cuando dejo de percibir la trama a una determinada distancia, me voy a dar cuenta, lo voy a percibir como naranja, ¿sí? Pero en realidad está compuesto por puntos de magenta impresos sobre un fondo amarillo, ¿sí? Y además está tramado. Así se va a percibir como naranja, pero desde cerca se van a poder ver estos detalles y ahí es donde se empieza a comprender cómo se reproduce el color. En cambio, en el monitor de la computadora lo voy a ver como un pleno naranja. O sea, ya que los píxeles de la computadora se iluminan con un porcentaje de luz, ¿sí? Y esa luz se mezcla en un píxel y todos los píxeles tienen el mismo color, por lo tanto se perciben así. Entonces acá tenemos una diferencia importante que hay que tener en cuenta, que los colores que se ven en el monitor muchas veces son imposibles de reproducir
a través de la impresión por cuatricromía, o sea, cian, magenta, amarillo y negro, ya que debo tramar, o sea, debo generar porcentaje de trama para cada uno de los colores y al tramarse se van a ver siempre distintos. Acá tenemos un ejemplo, 90% de magenta y 100% de amarillo, es como una especie de rojo neón, que se va a percibir casi como un pleno de rojo con algún pequeño punto de amarillo en el fondo, ¿sí? Los colores más claros son peores o más difíciles de lograr o de reproducir a través de la impresión porque comienzan a ser más notorios los puntos de trama, como por ejemplo impresión con la trama vista con un cuenta de hilo se vería como algo, quiere hacer que el color es muy distinto impreso al color que estoy viendo en el monitor. Bueno, acá vemos colores ya más complicados, donde magenta tiene un 60%, amarillo un 60% y negro un 40%, ¿sí? Y la trama se complejiza, ¿sí? Limón, que se lo podríamos poner cualquier nombre, pero en realidad no es un color que tenga un nombre, sino que está representado por un modelo de color CMYK y se normaliza a través de porcentajes de trama, ¿sí? En la impresión lo vería así y en el monitor lo vería casi completamente distinto, ¿sí? Acá entonces lo que debemos tener en cuenta es que además, según la calibración de la impresora, ¿sí? Por ejemplo, si fuera offset, rotograbado, flexografía, según el tipo de tinta que utilice y según el tipo de soporte que utilice, el color también puede variar, ¿sí? Entonces, cada vez se torna de alguna manera más difícil poder reproducir los colores que veo en mi diseño, ¿sí? Porque yo cuando estoy diseñando estoy usando, por ejemplo, Illustrator, genero un gráfico, voy a la paleta de colores, pongo los valores cian, magenta, amarillo y negro, CMYK si se va a imprimir, o rojo, verde y azul si es para monitor, o para pantalla, para, no sé, para internet o para una publicidad en Facebook o en Instagram. Utilizo modelo de color RGB y si voy a imprimir el diseño, por ejemplo, un folleto, o un libro, una revista, o un envase, lo voy a hacer en modelo de color CMYK. O sea, tengo que elegir el modelo de color CMYK para todo lo que se vaya a imprimir. Entonces, en el monitor voy a ver un color que está representado por un modelo cian, magenta, amarillo y negro, o sea, CMYK, pero que en realidad está representado visualmente en un dispositivo RGB, ¿sí? O sea, un monitor es un dispositivo RGB y el modelo de color que estoy utilizando en ese caso es CMYK. Lo que yo no puedo, o sea, puedo hacer que los colores se vean parecidos a través de la utilización de perfiles de color y sistemas de administración de color, pero lo que no puedo hacer es que en el monitor se vea la trama como se ve en la impresión. Y además, como le dije, puede variar según el sistema de impresión, según el tipo de soporte, según el tipo de tinta que utilice. Entonces, como le digo, cada vez es más complicado pensar en una reproducción exacta del color. Vamos a ver más adelante sistemas de administración de color que me permiten de alguna manera visualizar más exacto, pero que de todas maneras lo que sucede es que yo en el monitor de la computadora no puedo percibir
la trama que se produce en la impresión. Entonces, eso respecto de los colores que se quieran reproducir. Si yo quisiera reproducir una imagen a todo color, ¿sí? En un sistema digital como lo es un monitor, lo que voy a ver es una imagen de mapa de bits. O sea, que es la mínima unidad visible en los sistemas de representado. Un píxel está al lado del otro formando filas y formando columnas. Que esa imagen se visualice únicamente en una pantalla, utilizo el modelo de color RGB. La resolución la mido en píxeles por pulgada o ppi. El color RGB utiliza 24 bits de información por píxel, lo que me permite más 800.000 tonos o colores distintos en una imagen digital, ¿sí? O sea, con la mezcla de colores que se producen con los canales RGB a través de la luz y la representación en la pantalla, puedo ver más o menos 16.800.000 colores. Si la imagen está en modo de color CMYK, ¿sí? Cian, magenta, amarillo y negro, estamos hablando de imagen digital fotográfica, voy a utilizar 32 bits por píxel y voy a obtener más o menos la misma cantidad de colores, 16.800.000 colores, más 256 escalas de grises que representan al canal del negro, ¿sí? Bueno, las imágenes de escala de grises utilizan 8 bits por píxel y me generan 256 niveles de gris en una imagen en blanco y negro o en grises, y una imagen pluma utiliza solo un bit y podría haber solo blanco o negro. Una imagen de medios, o sea, una fotografía impresa, se compone entonces por puntos de trama de autotipía, o también podríamos decir que es una imagen rasterizada, o sea, una imagen tramada. La resolución se mide en líneas por pulgada, ¿sí? LPI, y puedes tener entre 80 LPI, las tramas más abiertas como la serigrafía o como el offset, que se imprime en diario o soportes muy absorbentes, hasta 400 LPI, que es lo que puede llegar a imprimir como máximo el rotograbado o algunos sistemas digitales de impresión actuales, ¿sí? La resolución que utilice va a depender del tipo de soporte y del sistema de impresión que utilice. Y recuerden que el amarillo, la trama del amarillo está a 90 grados, la del magenta a 75, la del cian a 105 y la del negro a 45 grados. Con toda esta rotación de la trama se observa o aparece, si lo miramos con un cuentahilos, la roseta que se forma por la sobreimpresión de los puntos de trama en las distintas rotaciones. Lógicamente, de nuevo insisto que esta imagen que vemos acá en la pantalla está exagerada para que se pueda percibir cómo se ven los puntos de trama en la impresión. La idea es siempre imprimir según lo que me permita el soporte y el sistema de impresión que utilizo, la trama más cerrada posible, o sea, más alta posible, para que el ser humano no pueda percibir esos
puntos de trama ni la roseta de impresión, y que pueda ser engañado, digamos. En nuestro sistema visual tiene que ser engañado para poder percibir eso como la imagen de la cara de un tigre. O sea, yo necesito que nuestro lector, nuestro observador, vea la cara de un tigre y no los puntos de trama que conforman esa imagen impresa. Lo mismo para el monitor. Yo quiero que el observador vea la cara del tigre, o sea, la imagen fotográfica de la cara del tigre, y que no vea los píxeles cuadraditos que están conformando la imagen en mi monitor de computadora o en el monitor que se esté utilizando como la pantalla del celular para ver la imagen. Esa es la diferencia entonces que existe entre una imagen que se ve en pantalla de mapa de bits y una imagen impresa que está tramada e impresa con 4 tintas. Y por último, vamos a ver la normalización del color con el sistema Pantone. O sea, para poder imprimir colores especiales, por ejemplo, estos colores que vimos acá, ¿sí? En este ejemplo, claro, que lo que vemos en el monitor es una cosa y lo que está impreso es algo tramado y completamente, casi que a veces se ve muy distinto en la impresión de lo que se ve en el monitor, ¿sí? O en estos casos que estuvimos viendo también, donde los colores se componen con cian, magenta, amarillo y negro en porcentajes de trama que van del 0 al 100, empezamos a ver que los colores que nosotros queríamos reproducir salen de otra manera, y ni hablar si varía el soporte o varía la carga de tinta de alguna de las tintas que estoy utilizando en la impresión. Por ejemplo, si en este color verde claro, ¿sí?, varía la carga del cian e imprime mayor o menor cantidad de tinta de la que está precisada, ese color verde va a variar muchísimo durante una tirada. O sea, puede ser que empiece de un verde y se transforme en otro y después pase a otro, ¿sí?, debido a la carga de tinta, ¿sí?, o a las variaciones que pueda llegar a tener el ambiente, el soporte de impresión, el sistema de impresión puede ser más preciso o menos preciso. Por ejemplo, el rotograbado es mucho más preciso durante la tirada en la reproducción de color, la flexografía es bastante precisa en el color. Sin embargo, el offset, al variar el balance tinta-agua o la carga y la densidad de la tinta, varía muchísimo el color. Por lo tanto, existe el sistema Pantone para poder imprimir las tintas normalizadas. El principal modelo de color utilizado del sistema Pantone es el Pantone Solid, ¿sí? El Pantone Solid es una guía de color que está impresa sobre 3 distintos tipos de papel. O sea, hay un catálogo de color para papel encapado, se llama coated, uno para papel no encapado, un coated, y otro para papeles encapados mate, que se llama matte. O sea, la guía de Pantone Solid es una guía que me muestra cómo se imprimen colores especiales formulados con tintas mezcladas previamente, ¿sí? Como cuando voy a la pintorería a comprar una pintura para una pared y elijo de un catálogo de colores un color específico, y el vendedor o el técnico de la pinturería se dirigen a una máquina y mezclan distintas cantidades de distintos pigmentos en una base para obtener un color determinado. Lo mismo se hace con las tintas Pantone. O sea, se mezclan tintas que se denominan colores básicos de Pantone para obtener una tinta de color especial que se imprime como un pleno. De ahí viene el nombre de Solid, ¿sí? O también Spot
¿sí? O sea, colores plenos, ¿sí? Esta guía de Pantone se llama Pantone Solid, nos muestra cómo quedan los colores impresos sobre 3 tipos de soportes distintos y luego, ¿sí? Esos colores además tienen una guía que se llama Fórmula Guide, o sea, la guía de fórmulas que les da, por ejemplo, a los impresores o a los fabricantes de tinta, cómo se obtienen esos colores mezclando las tintas básicas. O sea, cómo obtener un color determinado, por ejemplo, el Pantone 155 va a estar compuesta por porcentajes o gramos de colores básicos que se mezclan entre sí para obtener ese color. Entonces, en la guía de fórmulas, lo que tengo es cómo se fabrica o cómo se obtiene ese color mezclando las tintas básicas. Normalmente los diseñadores compran la Pantone Solid, ¿sí? La Pantone Sólido solamente tiene el código de color, no tiene, o sea, tiene una muestra y el código, que es el número asignado a ese color, para poder elegir un color o visualizar cómo quedaría un color determinado impreso sobre papel encapado, no encapado o mate. En cambio, la guía de fórmula sirve para el de la imprenta o el que vende las tintas y que fabrica los colores para poder mezclar las tintas básicas y obtener las tintas de esos colores especiales que luego se van a imprimir como plenos, ¿sí? También hay una guía que tiene impresión de colores en porcentajes de trama, ¿sí? Que ahora enseguida vamos a hablar. Se estarán preguntando cuáles son los colores básicos que utiliza Pantone para obtener todos estos otros colores. Bueno, en primer lugar son el cian, el magenta y el amarillo, que son 3 colores básicos de proceso, que se llama Process Cian, Process Magenta, Process Amarillo y Process Negro, ¿sí? Y después tenemos rojo 032, es un color rojo especial. Tenemos el rojo rubí, es otro color especial, rojo rodamina, que es otro tipo de rojo, son todas tintas de colores especiales que luego se utilizan para mezclar y obtener los otros colores especiales. Tenemos, le dije rojo 032, rojo rubí, rojo rodamina, rojo caliente o warm red, amarillo 012, púrpura, violeta, azul 072, azul reflejo o reflex blue, verde, hay solo un verde, y el negro que es black, que no es de proceso, o sea que no es de tinta transparente. O sea, tenemos un negro que es el negro process o process black y un negro que es un negro no transparente, que es un negro especial, más curitivo, que se utiliza para mezclar y obtener determinados colores en Pantone. Además de estos 15 colores básicos, ¿sí? de tintas que se utilizan para mezclar y obtener los colores especiales, se utiliza el blanco transparente, que no es nada más y nada menos que el barniz que se utiliza, o sea, el vehículo que se utiliza para fabricar tinta que no tiene color, por eso se llama transparent white, que en realidad no es blanco, sino que es simplemente transparente o es como un barniz, nada más. Se utiliza blanco cubritivo como una tinta especial y para obtener los colores metalizados se utilizan las tintas plateada o plata y dorada, ¿sí? O oro. Se las conoce con nombre de oro o plata porque se parecen
al color plateado o dorado, pero en realidad se utiliza para la fabricación de este tipo de tintas, se utilizan polvos de aluminio y polvos de cobre, que se parece a la plata y que se parece al oro, ¿sí? Además de estas guías, que son las dos más importantes, la Solid, para que tiene los nombres de los colores o los números de los colores en realidad, o nombres y números, y la guía de fórmula que se utiliza para obtener o fabricar esos colores, también existe una guía de Pantone Process que se imprime en coated, uncoated y mate, que nos muestra cómo quedarían los colores impresos con trama. O sea, esto que estamos viendo acá lo podríamos visualizar en la guía de Pantone, cómo quedarían, y se van a dar cuenta siempre que son distintos a los del monitor. Entonces, ¿cómo quedarían los colores compuestos con distintos porcentajes de trama de cian, magenta, amarillo y negro? Y una guía que se llama Color Bridge, que nos muestra un equivalente entre un color especial, o sea, un equivalente o algo parecido entre un color especial y cómo se vería ese color impreso con tintas CMYK con tramas. Acá ya en el ejemplo podemos ver ya que no se ven exactamente iguales, o sea, lo que yo veo o lo que yo obtengo impreso con una tinta especial y lo que obtengo impreso con mezclas de tintas cian, magenta, amarillo y negro o porcentajes de trama de estas tintas. Además de que esta es plena y esto está tramado, ¿sí? Siempre acuérdense de eso, los colores especiales son colores que se imprimen como imágenes pluma o pleno, aunque puedo imprimir tramas de colores especiales si quisiera, pero la idea es mostrarnos cómo se ven esos colores, ¿sí? Que se imprimen con tintas especiales y su equivalente o aproximado en tintas de impresión CMYK tramada. Bueno, después existe la guía Pantone Hexachrome, que es la de 6 colores, como le dije, no tuvo mucho éxito. La de Pantone Metallics es cómo se ven los colores Pantones impresos sobre soportes metalizados, como pueden ser hojalata, aluminio o plástico mecanizado o foil de aluminio. Entonces, para tener una idea de cómo se vería un color de tinta Pantone impreso sobre un soporte metálico o metalizado, ¿sí? Los colores Pantones, ¿sí? Se estandarizan por números, ¿sí? Si son colores plenos, llevan al principio la S de solid, luego el número, por ejemplo, S032, rojo Coca-Cola, para los que no conocen la numeración, el rojo Coca-Cola es un Pantone Red 032, se llama así. Entonces, si yo lo voy a imprimir con esa tinta especial, debo poner Pantone S, para aclarar que es un color sólido o spot, ¿sí? La S, el número, y si tiene nombre va con nombre, por ejemplo, Red 032 o Blue 072, y luego al final se pone, si va en papel encapado, la letra C, si va en papel no encapado, la letra U, y si va en papel mate, la letra M. ¿Sí? Entonces nos quedaría, por ejemplo, Pantone S Red 032 C. Cuando yo estandarizo, normalizo la reproducción de colores, lo que estoy diciendo que se imprime con una tinta Pantone de la guía de sólido con el nombre rojo 032 sobre un papel encapado. Es la forma de normalizar y describir a un color a través de la utilización de las tintas del sistema Pantone. Si yo no estoy utilizando tintas Pantone y quiero imprimir con tintas CMYK,
entonces tengo que normalizar diciendo qué porcentaje de trama de cada color que tengo en la mezcla cian, magenta, amarillo y negro debe llevar ese color, como lo que estuvimos viendo en estos ejemplos de acá. Bueno, hasta acá la reproducción y normalización del color en la industria gráfica. Como les dije hoy al principio, recuerden siempre como regla muy básica es que si hay una imagen fotográfica en una impresión, esa imagen fotográfica sí o sí tiene que estar impreso con cian, magenta, amarillo y negro. O sea, van a poder observar la trama si lo miran con un cuenta hilo y se van a dar cuenta que los puntos de cian, de magenta, de amarillo y negro pueden tener variación en el tamaño del punto y por eso se logran colores más oscuros, más claros. Todos los colores se logran porque esos puntos pueden variar de tamaño, ¿sí? Y además tienen la rotación de la trama en 90, 75, 105 y 45 grados, lo que nos permite engañar a los humanos y que el observador o que genere en el observador una ilusión de tono continuo, como que estuviera viendo la imagen de la cara de un tigre y no un conjunto de puntos impresos sobre un soporte, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga una imagen impresa a todo color, necesariamente está impreso a 4 tintas. Además, podría ser que tenga una imagen impresa en escala de grises, ¿sí? Como esto, digamos, aunque no tengo un ejemplo de escala de grises acá. O sea, una escala de grises serían porcentajes de tramas de negro, de la solamente tinta negra, o una imagen. Uno habitualmente dice la imagen impresa en blanco y negro porque utiliza solamente tinta negra, pero lo que vemos en realidad impreso es una escala de grises, ya que la trama varía en su porcentaje y en el tamaño del punto. Entonces, podría estar impresa una imagen en escala de grises o a duotono, o sea, 2 tintas. Se puede lograr este efecto utilizando un duotono en Photoshop e imprimir una imagen de duotono o a 2 tintas. O cuando estoy viendo colores que son plenos y que ocupan grandes áreas o espacios de un producto gráfico, especialmente en lo que tiene que ver con packaging o con reproducción de colores en marcas de las empresas, puedo utilizar las tintas especiales para mantener una mejor consistencia del color, para que el color impreso se vea siempre igual, que sea más exacto, utilizando los colores especiales de la guía Solid de Pantone. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá. Podríamos hablar más del sistema de administración de color, pero lo podemos ver esto ahora cuando veamos después la clase de originales y separación de color. Así que esto es todo con respecto a la teoría del color y a la reproducción del color a través de los sistemas, ya sea digitales como pantallas o impresoras digitales o sistemas de impresión convencionales. Vamos a habilitar ahora un ratito para preguntas, y así que hasta acá llega la clase teórica del día de hoy. Profe,